Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. En esta oportunidad nuestro invitado es Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Bienvenido como siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los que ven este programa, que mucha gente, ¿no?, del pueblo venezolano. Así es. Bueno, vamos a hablar de economía. Se anuncia desde el Ejecutivo una nueva fase de ofensiva económica. También se habla de un plan de reforma fiscal y dentro de un cuadro inflacionario importante. ¿Qué puede compartir con la gente que nos está viendo? Que se entienda la comprensión de la economía. ¿En qué consistiría un plan de ofensiva económica? Porque incluso yo le comentaba en el último, el más reciente al descubierto que hicimos con el presidente Nicolás Maduro, yo le comentaba que cuando se habló de ofensiva económica hacia finales del año pasado, se prometía que estaba garantizada la reposición y que esos precios se mantenían. Pero resulta que la inflación sigue presionando y la gente todavía hace colas y está en la búsqueda de encontrar aquello que se hace difícil. ¿Cómo apreciaría usted este anuncio? Bueno, mira, son varios vértices de que el gobierno está trabajando, ¿no? Está lo político, a través de la paz, el diálogo y la construcción de canales, pues, de comunicación con los sectores políticos. Eso es muy importante. Y lo digo porque la economía, en el caso venezolano, tiene mucha repercusión la política. Y hay datos concretos. Mira, en el año 2002-2003, que se decae fuertemente, fue por conflicto entre poderes, pues. Un golpe de Estado, la paralización de la industria petrolera, decrecimos, después salimos de esa fase. Luego, cuando hay esos cuestiones de violencia, la economía se afecta, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, es el factor político, lo social, que ya hace poquito Elías explicó los avances que se ha tenido en los últimos años en lo social. Y en lo económico, bueno, ya se han como orientado ciertas partes hacia dónde va el camino. El camino va hacia la parte productiva. Es una de las orientaciones. Hay que producir muchísimo más de lo que se produce y buscar el balance entre el consumo y la producción, e inclusive ahora con los factores que tiene la economía, buscar mejores valores para las exportaciones de los productos que se puedan producir. Porque eso sigue siendo un asunto pendiente, producir más. Porque, bueno, ¿Y qué debe pasar para que ocurra? Mira, ha aumentado mucho el consumo. Ha aumentado el consumo porque, bueno, recuerda, aquí tú mismo, Elías, lo dijo, había 56% de pobres y, bueno, ahora está por 20 y algo, casi 30 puntos, gente que va a consumir más. Había 25% de pobreza extrema y ahora está alrededor de 7%. Hay más empleo. Los pensionados, ahora hay 2.500.000 pensionados y antes había 350.000. Es decir, la masa global del pueblo tiene mayor capacidad de consumo y ha aumentado el consumo a una velocidad importante en un periodo de tiempo determinado de 10 años. No así la parte productiva. Ahora lo que hay que acoplar, producción y consumo. ¿Con quiénes? Con los factores productivos privados y los factores productivos nuevos, con mucho anclaje en el sistema financiero que tiene recursos para ir por las cadenas productivas. La fase de la ofensiva va a ser aumentar la capacidad productiva del país para satisfacer la demanda de los bienes y servicios internos e inclusive en un periodo no muy largo estar exportando productos no tradicionales como el petróleo, sino otro tipo de productos. Hay ya ejemplos de este tipo de exportación. Hay gente que hace granitos, que ya está exportando hacia los países vecinos y con una capacidad importante de competitivo, ¿no? El precio para los exportadores de sustitución de bolívares por dólar es a la tasa del SICAT 2, que está alrededor de 50 bolívares por dólar, que es una tasa que le da buen rendimiento a los exportadores. Los indicadores actuales de la inflación toman por sorpresa al Ejecutivo. ¿Qué evaluación han hecho ustedes al respecto? Nosotros, acuérdate que el gobierno bolivariano, humanista, democrático, socialista, que empezó con el gobierno del presidente Chávez, fue en el 99. Del 99 hasta el 2013, el promedio era alrededor de entre 22 y 24%.
Una vez llegó a 30, otra vez llegó a 15, otra vez estuvo alrededor de 12. Pero hay algo importante, mira, la vez que estábamos más cerca de un dígito, resurgió el problema político de enfrentamiento entre las posiciones de la oposición y bueno, hicieron el golpe de Estado, después bueno, rebotó la inflación. En este momento estamos por encima, muy por encima de lo que es el promedio, y uno de los factores que influyen es este antagonismo que existe. Te lo digo, por ejemplo, transporte no puede llegar a tiempo. En la estación de servicio no se le puede hacer el servicio correspondiente de gasolina. Los estados que producen a veces no pueden sacar su cosecha, bueno, porque están trancados a cierta vía. Estos son obstáculos que dañan a toda la población. La reflexión que nosotros hacemos es que busquemos la vía para crecer en la economía, que toda Venezuela se fortalezca, oposición, gobierno, y bueno, y el pueblo que vaya decidiendo a través de su método democrático quién debe ser su gobernante. Para quien nos ve, ¿cómo se sabe, cómo se siente, más allá de las informaciones oficiales, el crecimiento económico? ¿Cómo se entiende esa variable? Bueno, se entiende de varias maneras. Uno, por el empleo, ¿no? El empleo, cuando tú ves que antes en un núcleo familiar de 6 personas habían 4 desempleados y ahora hay 2, bueno, ya ahí significa bueno, que la economía se está moviendo mejor. Cuando tú ves que hay mayores ingresos desde el punto de vista per cápita, o sea, que la gente tiene mayor ingreso y que puede con esos ingresos satisfacer ciertos bienes y servicios también. Cuando tú ves que bueno, se construyen más casas y la gente tiene oportunidad de adquirirla o a futuro no muy lejano adquirirla, se ve que hay un crecimiento. En algunos aspectos son muy notorios, por ejemplo las telecomunicaciones. Cuando tú ves toda esta cantidad de teléfonos, todos estos internet, todos estos mensajes de texto, toda esta avalancha de información que se tiene en Venezuela en la parte tecnológica es el crecimiento de la telecomunicación, que es uno de los factores que más ha crecido en los últimos años, al igual que los servicios del gobierno, educación, salud, todo lo que tiene que ver con el gobierno también ha crecido. Cuando tú ves bueno, que se crean más escuelas, cuando tú ves que tú pasas de la matrícula a cierto nivel y la llegas a 90%, como mismo lo explicó Elías, eso es parte del crecimiento de los factores asociados a servicios del gobierno. Es decir, aunque no lo es tan explícito, sí hay factores que están. Cuando tú decreces por largo tiempo, bueno, la economía empieza el desempleo, empieza a subir los valores de los pobres, empieza lo que dice la pobreza extrema a subir, los valores sociales empiezan a perderse, empieza a cubrir el analfabetismo, sigue desarrollándose los factores de salud, perjudicándose la natalidad, la mortalidad e inclusive hasta la talla pues, de los venezolanos a futuro si tú entras en una fase de crecimiento. Fíjate, yo quiero incluir varios puntos en este planteamiento. Impacto de lo social dentro del área económica, pero hablemos también del CICAD 2. Sí, cómo no. Y desde la premisa que usted acaba de comentar, de que tenemos que ser cada vez más productivos, mientras tanto se depende de la importación. Y cuando hablamos del impacto de lo social en lo económico, ya no son solamente los hospitales, por ejemplo, que claman por los insumos, las clínicas dicen, estamos a punto de colapso, estamos con problemas, y el que va a buscar un repuesto del carro tiene problemas o le necesitas el servicio, comprar una lata de aceite en una estación de servicio o sencillamente mandarle a hacer el trabajo al carro. Entendiendo, como usted lo ha dicho, que lo político influye en la economía, pero también la confianza para que la gente no compre más de lo que necesita. ¿Qué explica toda esta situación? Bueno, mira, la primera confianza, que es lo político, es tener respaldo electoral, ¿no? El presidente Maduro ganó unas elecciones limpiamente, sin ningún tipo de impedimento, no con un porcentaje como nos tenía acostumbrado el presidente Chávez, pero bueno, como son los porcentajes en las democracias occidentales, no pasa de 5 puntos, está entre 0, algo y 5 puntos, en toda la democracia. Todas las democracias son así, se ponen bipolares. Lo malo de aquí es que la bipolaridad, en algunos casos, está trayendo hacia parte violenta, pero que sea un poquito más, un poquito menos, eso es parte de la democracia y parte de este tipo de angustia. En este momento estamos, como te digo, nosotros hemos tenido 60 trimestres
de gobierno bolivariano, en los cuales se ha crecido 43 y se ha decrecido 17. En estos 17 es parte de la parte esta, por la parte petrolera, la parte del paro. En este momento estamos en una fase que no es como el 2006, estamos en una fase expansiva globalmente, estamos en una fase bastante, un poco de bajo crecimiento y, como tú dices, se disparó la inflación. Estos son factores que he estado en el 2009 y ¿qué hizo el gobierno? Bueno, hicimos una planificación de desembolso con el sector privado, pusimos todo en orden y volvimos a crecer. En este momento los ministros, inclusive los técnicos, mi persona, nos estamos reuniendo con el sector privado para hacer cronogramas de acreencia de esos factores de tal manera de volver a la senda del crecimiento. Eso pronto en esta ofensiva económica que está anunciando el presidente de la República, seguramente van a aparecer mecanismos de ruta de solución de este tipo de dificultades que se tienen en este momento, que se tuvo en el pasado. El gobierno ya tiene experiencia de cómo resolver esto. Yo digo, bueno, vamos a trabajar de manera coordinada con el sector privado y algunas acreencias, hacer los cronogramas y salir de algunas dificultades que se pueda tener. Pero hay cosas positivas, mira, con todo y lo que ahorita están los valores no tan buenos de inflación y no tan buenos en el crecimiento, sin embargo, bueno, el empleo se mantiene, como lo mismo lo explicó el doctor Elías El Yuri en este momento. Yo lo llamo a todos los factores, a producir lo máximo que pueda en su capacidad que se tenga. Por ejemplo, la gente del Banco Central, bueno, a trabajar en sus temas de la mayor capacidad que se tenga. Yo como profesor universitario, bueno, dar mis clases sin ir en contra de cualquier protesta. Bueno, está bien, la gente tiene su derecho a protestar, tiene derecho a hacer huelga, eso lo prevé la Constitución. Lo que no se tiene es que yo tranque vías y busque métodos alternos, violentos, para manifestar mi descontento. Yo fui uno de los que marché muchísimo, cuando mi fase de estudiante de los años 70 y bueno, mi fase de profesor universitario. Sin embargo, bueno, siempre bajo respeto de una Constitución. Uno de los grandes logros de estos últimos años es que todo el mundo ahora reconoce la Constitución. Ahí está el camino constitucional. ¿Qué balance tienen del SICAD 2? Bueno, un balance positivo. Mira, ya los sectores privados están colocando ofertas en una proporción importante, el sector público también, la demanda se satisface en la parte de las personas naturales alrededor de un 85%, también la parte jurídica se está satisfaciendo en casi un 80 y pico %, y ahora, bueno, vamos a tener reunión permanente con la banca, tanto pública como privada, para si hay algún desperfecto o algún retraso en la cancelación, bueno, eso se ponga al día. Hay algunos indicadores que dicen que puede haber un retraso, en vez de 48 horas puede ser 60, eso lo vamos a corregir pronto. Mañana mismo tenemos reunión con los tesoreros de los bancos, tanto públicos y privados, para acoplar el sistema. Es un sistema que apenas tiene un mes y el saldo se puede decir que es positivo. Con alguna falla, bueno, porque ahora tenemos un sistema múltiple, tenemos el CENCOEX, el SICA 1 y el SICA 2, y bueno, estamos ahí trabajando con estos tres canales. Pues. ¿Qué debería pasar con el paralelo? No, el paralelo, bueno, estaba alrededor de 90 y pico, 92, 95, retrocedió fuertemente, ahorita está alrededor de 60 y con tendencia hacia la baja. Ahorita está como estable, pero con tendencia a la baja, porque si tú como persona los puedes conseguir rápidamente por el SICA 2 en los bancos, en la casa de cambio o donde se pueda comprar y vender, los turistas van a poder vender esa tasa, entonces los compradores también, para que tú vas a adquirir algo que es no legal, oscuro, que inclusive hay hasta trampa, a veces le venden efectivo y te venden una cierta cantidad y hay 2 o 3 billetes que son falsos o más, inclusive a veces hay lo que llaman paqueticos, ¿no?, que dicen que te venden y no te venden nada, ¿no? Entonces, ¿para qué tú vas a correr un riesgo si lo puedes tener aquí? Yo convoco, pues, a la gente que tenga dólar que lo venda, que va a quedar en su contabilidad algo sumamente legal, tanto empresa como privado. A los turistas van a tener sus cajas, sus taquillas en los aeropuertos para que lo vendan, tanto en el aeropuerto como en
hoteles y en sitios donde pueda cambiar a nivel de las grandes poblaciones. Y el que quiera comprar, bueno, que lo vea por aquí, eso sí, con racionalidad, ¿no? Porque es como todo, ¿no? Uno no se puede comprar 1000 carros, ¿no? Porque primero lo que hace es contaminar, ¿no? Entonces, con racionalidad, sí, dependiendo de la necesidad, tanto de empresas como de personas naturales. Merente, veo que trae unos gráficos para que no se le queden fríos. Bueno, ya esto lo vimos, ¿no? Esto, bueno, no lo vimos, okay. lo hablé, ¿no? Son 60 trimestres, ¿no? 43 creciendo, 17 en decrecimiento. Es decir, una proporción casi 72 a 28%. Ahora, lo bueno, o lo que hay que explicar, no tanto bueno, lo que hay que explicar por qué se decrece en esos 17. Parte de esos 17 se debe al paro petrolero y al golpe de Estado. Y también a la gran crisis que tuvo en el año 2009 la economía americana, que hace que los precios del petróleo retrocedan de 120 a alrededor de 30, 40 dólares y tuvo un impacto en la economía. Ahorita estamos en una fase de un crecimiento moderado, ¿no? Vamos a esperar la cifra del primer trimestre. Bueno, lo que te decía yo, los servicios del gobierno, donde está educación, salud y otros aspectos, han crecido 91,7% en el periodo de este gobierno bolivariano, versus 8,3%, o sea, donde se creció. E inclusive en la fase de confrontación, paro petrolero y golpe de Estado y lo demás, se creció. Fíjese, ya para finalizar en segundo, habla de paro petrolero, golpe de Estado, la incidencia que esto tiene, pone sus esperanzas en el diálogo, reconoce que lo político influye en lo económico, hay una comisión de la verdad, pero también desde el Ejecutivo se habla de la guerra económica. ¿Cuándo cree usted dejaremos de hablar de la guerra económica? ¿Cree usted realmente en esa tesis? Bueno, claro, mira, cuando tú perturbas el dólar paralelo y lo hace que crezca sin ninguna racionalidad económica, sino que crece porque, bueno, hay alguien que está manejando eso desde el punto de vista teórico y técnico. Eso es parte para debilitar el Estado venezolano, no tanto el gobierno, inclusive está debilitando a todos, porque el que va a adquirirlo lo va a adquirir más caro, y no es que el gobierno, es un problema global. Hay indicios en el pasado y en el presente que dice que todavía estamos en una confrontación que afecta a la economía con indicios de saboteo en las cuestiones constitucionales. En todo caso, mira, yo creo que el gobierno y la oposición han acertado en estas reuniones de diálogo y ahí se va a estar la Comisión de la Verdad. Y la verdad en varios aspectos. La verdad económica, que es lo que está pasando ahí, pero también la verdad en la cantidad de violencia que ha sucedido, que ha escalado en los últimos 2 meses en Venezuela. Hay casi más de 40 personas que, bueno, tuvieron la desdicha de estar en esos momentos. Y hay que saber quiénes fueron esos que hicieron esos crímenes. Y ahí está la comisión, esa es la verdad, que va a ser plural, va a ser amplia, y que busquen a los culpables y los castiguen. Es la única forma que un Estado sea robusto y fuerte es que se respete el marco constitucional, sea gobierno, sea oposición, sea un ciudadano, el quien sea. Marco constitucional, respeto a las leyes y, bueno, y buscar ser lo mejor en su trabajo, ¿no? Bueno, gracias por esta nueva visita, mucho éxito. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos pendientes. Cualquier otra invitación. Seguro, siempre interesante retomar estos asuntos. Nelson Merente, presidente del Banco Central de Venezuela. A la pausa y regresaremos con más.